Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en la 24ª semana de sesión de clases, ¿no? Correspondiente, pues, jóvenes, al curso de lenguaje. Bueno, habíamos quedado, ¿no? En estructurar y elaborar, ¿no? Una sesión de clases correspondiente al concurso que les había mencionado, sobre la creación de un ensayo. Algunos han elaborado, ¿no? Un ensayo en el cual me parece bueno. Sin embargo, hay unas cositas que debemos pulir y debemos hacer. Entonces, el día de hoy vamos a saber cómo debemos elaborar un ensayo, cómo debemos hacer un ensayo, jóvenes. Ya habíamos mencionado, ¿no? Algunas partes, les había dado a conocer, pues, un ensayo escrito por mí, pero ahora vamos a ver cómo se elaboran esos tipos de ensayos. Bien, jóvenes, entonces, clase dirigida para cuarto grado de educación secundaria, cómo hacer un ensayo. Ahí está. Entonces, ¿qué es un ensayo? El ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objetivo de aprendizaje ha sido diseñado para que los alumnos, ¿no? Desde educación secundaria desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos y expongan sus ideas. En un ensayo, jóvenes, o vamos a empezar desde aquí, desde lo anterior. El mundo, o la sociedad que estamos viviendo, disculpen, ya no hay pensadores críticos. Y ustedes tienen que hacerlo. Tienen que preguntarse el por qué suceden las cosas o por qué sucede cada hecho. Tratar de sacar hipótesis y llegar a unas conclusiones para cualquier cosa que a ustedes se les venga, ya sea social, económico, no cultural, etcétera. Tienen que preguntarse de dónde viene o de dónde proviene. Tienen que conocerse ustedes mismos. Entonces, en el Zoom vamos a dar algunos tips para conocerse a ustedes mismos. ¿Para qué eso? Para poder criticar. Desde tu punto de vista. Hay que tener en cuenta esto. La sinceridad con honestidad son cosas muy distintas. Ser sincero es ser tú mismo. Honesto y es un acto moral. Entonces, sinceridad con honestidad son cosas muy distintas. Y para ser sinceros hay que conocerse uno mismo. Y para conocerse uno mismo hay que saber el porqué de todas las cosas. ¿Por qué suceden los hechos? ¿Qué pasó? ¿O qué resultaría de todo eso? Dar a conocer tu idea o exponer tu idea. Si te conoces a ti mismo, vas a plantearte qué ideas tienes. Y no dejarte influenciar tan fácilmente. Ese es conociéndote a ti mismo. Entonces, para eso te va a formar para que elabores un ensayo. Para exponer qué cosa? Una idea. Entonces, ¿qué es un ensayo? El ensayo es una composición escrita en prosa, en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Ahora, tú vas a interpretar tu contexto o en la zona que vives. Es la educación en tiempos de pandemia. Vas a ver qué tal fue la educación, quizás en la población que vives, si viven en distintos lugares, o en la ciudad o en tu colegio, o quizás estás viendo la educación de tus vecinos, o quizás estás en zonas rurales, ¿no? Y puedes ver cómo es la educación allá. Eso es, jóvenes, un ensayo. Vas a dar tu punto de vista, escrito en la cual el autor expone sus ideas. Vas a dar a conocer tu idea. ¿Qué te pareció la educación a ti en tiempos de pandemia? ¿Qué te pareció las clases virtuales? ¿O cómo son para ti las clases virtuales? Entonces vas a dar tu punto de vista. Profesor, a mí me pareció que las clases virtuales es algo innovador y bueno. ¿Por qué? Es tu argumento. Entonces, si tu tesis es que las clases virtuales es algo innovador, más práctico y bueno,
Tienes que argumentar el por qué. Y ese es un ensayo. Tienes una tesis y argumentas, ¿no? Y es que es un por qué. Expones tu idea. Interpretas. Porque es tu interpretación. Porque para ti la educación virtual es buena. Pero va a haber otro compañero que va a decir, no, la educación virtual ha sido pésima. Igual, de la misma forma, ¿por qué? Y exponen cada uno sus argumentos. El otro dijo, es más innovador, dinámico, donde pertenece la tecnología, donde alguien puede trabajar y estudiar, donde puedes ver el video varias veces para poder entender un tema. Entonces, estás argumentando. Pero el otro puede decir, sin embargo, no es bueno todo lo que estás diciendo, sin embargo, pues hay zonas que no tienen cobertura, hay estudiantes que carecen de recursos económicos y no pueden comprar pues herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. Pero ahí estás argumentando. Eso es, tienes que hacer en un ensayo. Tienes que buscar una tesis, que es una idea, y defenderlo. ¿Por qué? Porque es bueno, esa es tu idea. Tengo una idea buena, pero ¿por qué es bueno? Tienes que decirte por qué. ¿Qué ventajas tiene del resto? Entonces, ahí se inicia un ensayo. Entonces, exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada por párrafos, ¿no? Entonces vas a hablar de un tema, te vas a dar a explayar, ¿no? Ahí está. Ahora, más adelante ya hacemos, ¿no? Los otros puntos. A ver, características. Es uno de los géneros más utilizados hoy en día. Su contenido es variado. En la actualidad, jóvenes, bueno, en la actualidad recientemente no se están elaborando ensayos de todo tipo, científicos, literarios, en la cual se están sacando a traslucir con la era tecnológica, obviamente, ¿no? El Facebook, Twitter, que te permite pues dar a expresar un escrito. Su contenido es variado, puede ser de muchas formas. Puede ser de muchos temas. Por ejemplo, hay temas controversiales todavía en el Perú. La legalización del aborto, por ejemplo, uno puede estar en contra, uno puede estar en favor, pero ¿por qué? Y tiene que dar argumentos válidos, ¿no? Y también, por ejemplo, la corrida de toros, uno está en contra, uno está a favor, ¿por qué? Hay temas variados para hablar en el Perú. Corrupción, que también pueden hacer un ensayo sobre eso. Entonces, hay bastantes temas, ¿no? Que aún no se han tocado en el sentido del Perú. Entonces, en un ensayo vas a contener opiniones críticas, reflexiones, puntos de vistas, ¿no? Y aversiones del autor. O sea, en tu ensayo puedes dar una opinión tuya, una crítica. Entonces puedes decir que el Estado no fue capaz de llevar unas clases eh, a distancia con efectividad. Entonces, careció de muchos aspectos técnicos. En la actualidad hay un gran porcentaje de deserciones de alumnos. Entonces puede decir, estás criticando. Reflexiones, puede decir que nos sirva de lección, ¿no? Para no tomar precauciones para que no nos tome imprevisto. Va a ser reflexiones. Punto de vista, ¿no? Entonces hay partes que el Estado fue imprudente, ¿no? Eh, al usar temas de prevención contra la pandemia. Entonces, puedes hacer críticas, puntos de vista. Por lo general, jóvenes van acompañados de bibliografía. Como ya les había explicado, ¿no? Yo he hecho citas. Esas citas, pues, son bibliografías. ¿Y para qué sirven estos? Para poder ayudar, jóvenes, en todo caso, para poder que tu argumento sea más válido. Darle más peso a tu argumento. Entonces, tú puedes decir que la educación virtual ha sido un fracaso, que no es bueno. ¿Por qué? ¿No? Y tú dices por falta de herramientas tecnológicas. ¿Y cómo validas tu argumento? Acompañado de una bibliografía. Tú dices, según el Ministerio de Educación, ¿no? Tanto por ciento de alumnos se excluyeron, salieron de las clases. Entonces estás, ¿no? Dándole más peso a tu argumento. Con una referencia bibliográfica, puede ser un autor del tema que estás tratando, ¿no? De un libro. Entonces ya le das más argumento.
Muchos ensayos son publicados primero en periódicos o en revistas y luego son recopilados en libros, ¿no? Pero acá nosotros vamos a preparar pues para un concurso. Muy bien. Estructura. El estilo y la erudición del ensayo componen su estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, presentación de tu tesis. Desarrollo, la argumentación de tu tesis, ¿no? O de tu idea. Y conclusión, las soluciones que das, ¿no? A tu idea. Entonces, reflexiones finales también puedes dar en una conclusión. La estructura. Es una oración. Bueno, jóvenes, vayamos a la introducción, ¿no? ¿Qué es la introducción? ¿O cómo debemos iniciar una introducción? Bueno, mira, una introducción es una oración o párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. Entonces, una introducción, jóvenes, tiene que ser, en todo caso, la presentación de su tema, ¿no? Tiene que ser, jóvenes, de qué va a tratar. Ahí tienen que presentar su tema, de lo general a lo específico, en la cual interese al lector. Entonces, puede iniciar con una pregunta, puede iniciar con una reflexión, o puede iniciar con una estadística. En el caso mío, ¿no? Estoy iniciando con una anécdota de la música rock que influenció, ¿no? Y estamos hablando. También puede ser como una reflexión. Eso es como una reflexión. Entonces, un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. Lo mejor para hacer una introducción, jóvenes, sería pues iniciar a lo general y llegar a lo específico y a tu tema mismo. Como han visto, no el ensayo que yo he escrito. Entonces, más o menos hay que tener esa noción, esa idea. Entonces, con esta teoría le estamos reforzando lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, sigamos. ¿Qué es estructura? Bueno, jóvenes, estructura o desarrollo. Se hace uso de párrafos o párrafos de desarrollo. ¿Y qué haces en el desarrollo? Si en la introducción vas a presentar tu idea, tu tesis, aquí ¿qué vas a hacer? Vas a argumentar. Acá explicas el por qué. ¿Por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra? ¿O por qué no te parece? ¿O por qué sí te parece? Entonces, ese es acá. En todo caso, argumentas tu tesis. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Entonces, jóvenes, en cada párrafo va a haber pues contradicciones de tesis. Ojo, tienes que argumentar tu idea, pero también no tienes que basarte que tu idea es mejor que otras. Por lo general, entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y unidad. Entonces, pues, jóvenes, todo el desarrollo que van a escribir tiene que estar con cohesión y coherencia. Tiene que tener un sentido lógico todo. Las ideas tienen que estar entrelazadas. ¿Ya? Ahí está. Y la estructura o conclusión, esto pues constituye la aportación y opinión final del escritor. Acá puedes solucionar un problema, o puedes dejar abierto unas cuestiones, o puedes aportar, ¿no? Tu punto de vista. Entonces acá ya es el cierre del ensayo. Entonces, esa es una estructura. Ahora, pasos para escribir un ensayo. Rapidito. El primer paso que debe seguir, joven, es seleccione pues un tema conocido y de su interés. Bueno, el tema que nosotros ya conocemos está dado, pues, la educación en tiempos de pandemia. ¿Puede ser tema más específico? Sí. Profesor, educación en tiempos de pandemia en el Colegio Lomachevski, claro, puede ser, funciona. Es un tema de tu interés. Luego, identifica el punto de vista a desarrollar. Tú puedes estar, por ejemplo, a favor de las clases virtuales, que es algo innovador, tecnológico, ¿no? Y puedes ver a la hora que tú deseas. Y también puedes trabajar. Entonces, otros pueden decir que no, que las clases presenciales son mejores, que por la falta de recursos, materiales tecnológicos, las clases virtuales no fueron muy eficaces. Entonces, vas a dar tu punto de vista, vas a identificar tu punto de vista. Das a conocer tu punto de vista, joven.
Entonces hay que tener en cuenta todo eso también. Ahora, para que tu ensayo te salga bien, tienes que desarrollar un esquema, un mapa conceptual, ¿no? Con las ideas principales y secundarias. ¿De qué vas a hablar? Pero todo relacionado a un solo tema. Educación en tiempos de pandemia. Primero vas a iniciar de lo general, educación, luego pandemia, vas a hablar de ellos dos, luego lo vas a juntar, la educación en tiempos de pandemia, en lo general, en un término general, y luego ya vas a un término específico. En mí puedes hablar, ¿no? De ti, cómo surgió, cómo fue para ti la educación en tiempos de pandemia. Entonces, especificas. Entonces, tienes que sacar ideas principales y secundarias. El método que puedas utilizar es el método del bosquejo, que lo vamos a hacer, ¿no? Más adelante. Bastantes esquemas mentales, ¿no? Y ahí vamos a desarrollar mucho teoría. Y luego también, pues, jóvenes, para poder escribir un ensayo tienes que buscar información, tienes que obtener información. No basta con una información creada por ti, sino tienes que basarte, ¿no? En fuentes bibliográficas. Entonces, uno, tienes que identificar para quién está dirigido el ensayo. Si va a ser dirigido para tu compañero, manejas un estilo más abierto, quizá. Pero si es dirigido para profesores, docentes, en este caso para un concurso, tienes que identificar el vocabulario, ¿no? Entonces, usar palabras ya más adecuadas al contexto. Bueno, también para un ensayo pueden obtener pues citas, estadísticas, noticias o antecedentes que ayudan a qué? A que tu argumento tenga más valor, más validez. Eso fortalece a tu argumento cuando hablas en citas. Pasos para escribir un ensayo. Bueno, pues primero tienes que organizar tu escrito, no te olvides de la estructura, inicio, desarrollo y conclusión. Puedes comenzar con una pregunta, ¿no? Y sobre todo mantener tu propio estilo, sarcástico, irónico, directo, ¿no? Entonces, pero tener un estilo. Trata de buscar un estilo, ¿no? Sin olvidar, pues, a la cercanía del lector, a quien está dirigido, ¿no? Para manejar un uso adecuado del lenguaje o del vocabulario. Entonces utilice conectores entre oraciones. Ustedes ya saben utilizar los conectores lógicos que hemos hecho en razonamiento verbal, ¿no? Entonces usar todo lo aprendido ahí. Pasos para escribir un ensayo durante. Usar conectores, por ejemplo los temporales como más tarde, al poco tiempo, espaciales, detrás, junto a, de ordenación, a continuación, por último, y de razonamiento lógico. Por consiguiente, no obstante, en conclusión. Ya saben de ustedes. Bueno, después de tener un ensayo jóvenes van a tener el borrador. ¿Qué tienen que hacer lo primero? Corregir. Todo escrito tiene que ser corregido. ¿Ya? Todo escrito tiene que ser corregido. Entonces, si su escrito mantiene la coherencia y hilo conductor, no, si está bien. Si sus ideas presentan de manera clara e interesante, entonces tienen que ver eso. Si existe una secuencia lógica de las ideas, si mantiene una ortografía, acentuación y puntuación correctas y adecuadas, y mediante la revisión del mismo, ¿no? Se podrá apreciar su estilo personal. Vas a poder ver cómo estás escribiendo, qué estilo tienes. Y para poder tener un estilo previamente, pues tienes que leer. La lectura te va a hacer un buen escritor. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, jóvenes, tienen que ver todo eso. Y criterios generales que le van a evaluar en el concurso. Tenía que ponerse y tenía que ponerse. ¿Qué van a evaluar en el concurso? Primero el contenido. Si todo tu ensayo guarda relación con la idea central, educación en tiempos de pandemia en tal lugar, educación en tiempos de pandemia, no, entonces ustedes ya saben su tema específico. Entonces tiene que ser original, la originalidad más que nada, nada de plagio, nada de copia. Entonces la relación del contenido del tema, la redacción, si usan un correcto uso del lenguaje, tiene hilación, coherencia de las ideas, cohesión, la gramática, uso de los signos ortográficos y la presentación en general, el vocabulario, no el uso adecuado del tema presentado y la bibliografía.
qué fuentes estás utilizando pues para poder redactar tu ensayo. Bueno, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Espero que puedan redactar su ensayo con buen criterio. Estaremos avanzando más sobre esto en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.